I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning. Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un día más, un tutorial más, ¿cierto? Bien, en esta ocasión, algo espectacular. Ahora que ya hemos acabado el verano y dentro de nada estamos en Navidad, o que ya hemos acabado, bueno, que pronto estaremos en Navidad, vamos a ir preparando, o me pareció buena idea hacer este tutorial para preparar algo especial para nuestras mesas especiales. Y eso es lo que vamos a tejer hoy. Mirad. Un salvamanteles espectacular. Mirar, un bajo. O sea, esto encima de, o sea, tus platos aquí rinden el doble. Se ven súper lindos. Súper bonito. Yo creo que queda muy bonito. Está almidonado ya. Poco más. Que es o que no es espectacular. Tiene aire de mandala, pero es un bajo plato. Poco más voy a añadir a esto, excepto que me encanta cómo queda. O sea, nada más que me encanta cómo queda. Si te gusta lo que ves, suscríbete al canal. Sígueme en el resto de redes y te invito a que participes en mi blog. ¿Vale? En la web tengo... O sea, que te suscribas a la web o al blog, como tú quieras decir. Porque ahí vas a poder encontrar materiales, bueno, información complementaria sobre todo lo que vayamos tejiendo. Vamos con el vídeo, deditos arriba, regálame ese comentario. Bien, vamos a empezar a hacer este salvamanteles y vamos a necesitar un gancho. Vamos a necesitar un gancho porque voy a estar tejiendo en redondo. Me gusta mucho la idea que se quede en redondo. Bien, vamos lo primero a tejer un aro mágico. Elegimos un hilo y un ganchillo, en este caso yo del número 3 milímetros, ¿vale? Y empezamos a hacer ese arito mágico, ahí está, y vamos a poner en ese arito mágico, que aquí está mismo, ahí ya lo tenemos listo, vamos a poner primero una cadenita, que en este caso a mí no me va a servir de nada. Mirad, ¿veis? He metido el dedo para que el agujerito no se me cierre, aquí tengo mi arito, ¿va? Empezamos a poner un punto bajo. Voy a marcarlo para que tengamos claro cuál es el punto de inicio de vuelta, ¿vale? Otro punto bajo y van dos, ¿vale? Un medio punto alto con hebra de por medio. Tiramos de ahí, sacamos todas las hebritas, tenemos un medio punto alto y otro medio punto alto, ¿vale? Y van 4 puntos. Y ahora, y hasta 16, es decir, 12 más, van a ser puntos altos, ¿vale? 1, 2, 3. Voy a cerrarlo todavía un pelín más, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene que haber 12 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Más los 4 que hemos hecho iniciales. ¿Bien? Bueno, pues ahora cerrando mi arito, voy a cerrar ahí todo lo que se pueda, voy a sacar mi primer punto y voy a empezar a trabajar, a tejer en redondo. Y para eso empiezo a poner en cada punto, es decir, en cada punto de los 16 que hay en esta segunda vuelta, yo voy a poner 2 puntos altos. Atención, en el primer punto bajo y en todos los puntos enganchando solo la hebrita trasera para que me quede
ese hilo que da color un poco, ¿no? Que marca o que incide en el relieve y eso me gusta. Entonces, en ese primer punto bajo he tejido mis 2 puntos altos. En el siguiente punto bajo, lo mismo. 2 puntos altos. 1 y 2. En los 2 medios puntos, 2 puntos altos en cada uno. 1, 2 del primero y otros 2 en el siguiente. ¿Vale? 1 y 2. Y ahora ya, y así en cada punto, ya puedo cerrar bien este arito mágico que se me ha quedado un poquito abierto. Ya lo puedo cerrar, ¿vale? Ahí lo tengo cerradito. Ahora, y en cada punto, perdonadme, no he marcado el punto de inicio. Tengo 2, 4, 6 y 8. Aquí está mi primer punto de inicio. 2, 4, 6, 8. Y lo marco. Perdón, es que como yo lo identifico, pues no me lo he marcado, pero mejor que lo marquemos, ¿vale? Y ahora, en todos los 12 que me quedan, voy a poner 2 puntos altos en cada punto, ¿vale? Porque así ya empiezo a tejer en espiral, en redondito todo cookie, ¿vale? Y se va quedando súper mono, ya vais a ver esa espiral definida por esa hebra que vamos a dejar sueltita ahí. Entonces nada, tejemos en esta vuelta 2 puntos en cada uno de los 16 que tenemos en definitiva. 1 y 2. Y vamos a ir aumentando puntos en cada vuelta, ¿veis? Y empieza a definirse ahí nuestra espiral. Nos va a quedar muy bonito. Bien, pues venga, tejemos ahí entonces 1. Todita la vuelta. ¿Veis? Ahí vamos tejiendo así toda la vuelta. ¿Veis qué chulo? Y luego tendremos que disminuir de la misma forma que empezamos. Vamos allá. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Estoy en el último punto antes de empezar la tercera de mis vueltas, ¿vale? Entonces vuelvo a tejer esos últimos 2 puntos. Uy, uy, uy. Ahí. Así. Y 2. Y quito mi marcador. Tengo ahí mi segunda vuelta. Vamos a empezar la tercera de las vueltas. Quito mi marcador. Y ahora aquí tengo que volver a aumentar 16 puntos. Con lo cual, yo tejo un punto sin aumento, porque ahora tengo 32. Entonces, uno que no aumento y en el siguiente aumento y pongo 1 y 2. Tengo que marcar el inicio de mi vuelta, que está, perdonad, aquí. Después de hacer el primer punto, acordaros de aumentar, de poner la marca, ¿no? Vale, en el siguiente no aumento, uno sí y uno no vamos a aumentar, porque ahora mismo tengo 32 puntos y tengo que aumentar solo 16, es decir, uno sí y uno no, ¿vale? Entonces en este no aumento y aquí sí. 1 y 2. ¿Vale? Para el siguiente no aumento, pues solo 1. Para el siguiente sí, entonces tejo 2. 1 y 2. El siguiente solo 1. El siguiente 2. 1 y 2. Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta, uno sí y uno no, uno sí y uno no, ¿vale? Uno sí y uno no, uno sí y uno no. Al final de la vuelta tenemos 36, 16 y 16, 32, 48 puntos, ¿vale?
Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta y todas las vueltas, ya lo vais a ver. Bueno, voy a terminar esta y nos encontramos para ver cómo se tejerá la siguiente y las siguientes. When your father found out what we did that night, and you told me you were scared. Oh, the glory when you ran outside with your Shitsuken and your Susan. Estoy en el final de la tercera vuelta y tengo que terminar tejiendo un aumento. 1 y 2, ¿vale? Aquí tengo terminada mi tercera vuelta. Y ahora os cuento. Aquí hice 16 puntos, de los cuales 4 un poco más chiquitos para que empezase de alguna manera nuestra espiral. ¿Vale? Estos 4 primeros, que pueden ser más. Esto ya es un poco a decisión de cada uno. En la siguiente vuelta tejimos todo lleno de aumentos, es decir, de 16 pasamos a 32. En esta tercera vuelta hemos aumentado uno sí y uno no. Y hemos aumentado otros 16. Para esta siguiente vuelta y las siguientes vamos a tener que hacer también 16 aumentos por cada vuelta. De tal manera que en esta primera vuelta, en esta vuelta que vamos a tejer ahora, yo voy a hacer 2 puntos sin aumento. Ahí está, 1. Y ahí está. Y le marco, ¿vale? Voy a marcarlo porque es el primero de nuestra vuelta. ¿Va? Enganchando bien todas las hebritas. 1. Y el siguiente sin aumento. Sin aumento. Y en el tercer punto tejo un aumento. Con lo cual tejo 1 y 2. ¿Vale? Entonces, ahora este y este vuelvo a tejer sin aumento 1 y 2. Y en el tercero ya sí vuelvo a aumentar. Entonces 1 y en el mismo otro. ¿Comprendido esto? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues que cada vuelta aumentemos 16 puntos. 1, 2 y ahora me toca aumento. 1 y 2, aumento. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Así vamos a tejer esta vuelta y las siguientes. Es decir, la siguiente vuelta vuelvo a tener que aumentar 16 puntos. Eso es, que haré 1, 2 y 3 que no aumentaré y en el cuarto aumento. En la siguiente vuelta tejeré 1, 2, 3, 4 y en el quinto aumentaré. Y así sucesivamente, de tal forma que en cada vuelta teja 16 aumentos. Y si os fijáis, el aumento siempre nos va a ir sobre el punto segundo del aumento de la vuelta anterior. Aquí está el aumento y sobre el último tejemos el nuevo aumento. ¿Vale? A ver si somos capaces de verlo en otro lado. Mirad, aquí hay otro aumento. ¿Veis? Aquí está el aumento. Y en la vuelta siguiente y sobre el último tejemos el aumento de la vuelta siguiente. Entonces el siguiente va a ir en este. El siguiente aumento va a ir sobre este punto en la vuelta siguiente. ¿Comprendido esto? Bueno, vamos a tejer entonces las vueltas hasta tener el diámetro de la base de nuestro plato, de la parte de abajo de nuestro plato, y a partir de ahí haremos en la puntillita el acabado, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas dadas, completadas, y mirad qué bonito se ve súper lindo esa espiral que se va definiendo. Para la siguiente vuelta, ¿qué voy a hacer? Verás. Os muestro. Seguimos en espiral, ¿vale? Seguimos en espiral. Y ahora vamos a ir tejiendo una cadena. Y voy a empezar a tejer medios puntos altos seguido. Toda la fila va a ir en medio punto alto, ¿vale? Entonces salto el primero de los puntos porque he tejido una cadena que lo sustituye, ¿vale? Y aquí tejo un medio punto alto. Voy a aligerar el espacio, voy a disminuir la altura, pero siempre tejiendo en espiral. Bien, ahí voy. Una cadena. Y ahora voy a tejer un aumento, ¿vale? Voy a tejer aumentos en la vuelta, en donde estaba el aumento de la vuelta anterior y entre uno y otro. En el medio voy a tejer también un aumento. Y la manera en la que voy a hacerlo es de la siguiente. Cadenita, y aquí en lugar de saltar un punto, pues no salto.
Y entonces habré hecho un aumento, siempre con medios puntos altos, ¿vale? Una cadenita. Y ahora, de nuevo, salto un punto y me voy al siguiente. Una cadenita, salto un punto y me voy al siguiente. ¿Va? Una cadena y estoy en el aumento. Entonces aquí vuelvo a tejer un aumento. Entre aumento, he hecho cada vuelta 16 aumentos. He tejido 16 aumentos. Pues entre uno y otro también voy a meter un aumento en el medio, ¿vale? Voy a hacer toda una vuelta en el que voy a aumentar 32 aumentos. Los 16 que he ido haciendo y uno entre medias, ¿vale? En lugar de 16, 32. Doble aumento. Bien. Cadena, salto 1 y tejo un punto. Medio alto. Cadena y tejo un aumento. ¿Vale? O sea, una cadenita, pero el punto medio alto lo tejo en el siguiente, en el que me toca. Una cadena y aquí sí salto 1 porque no tejo aumento. El siguiente ya lo voy a tejer cuando teja. Ay, perdón, se me engancharon las hebras. Ahí. Cuando ya teja sobre el aumento de la vuelta anterior. Aquí cadena, ¿veis? Y aquí está mi aumento en la vuelta anterior. Pues ahí tejo de nuevo un aumento. ¿Vale? Entonces estoy aumentando sobre la vuelta, sobre el punto de aumento de la vuelta anterior. Ahí tejo uno y entre medias hay otro. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿veis? Entre aumento y aumento, que está aquí, yo he tejido un primero y en el del aumento de la vuelta anterior. Sé que es un poco a lo mejor complicado, pero se entiende, yo creo que se entiende, ¿verdad? La cuestión es que vamos a tejer en esta vuelta 36 aumentos y todos con base de cadena. Una cadena y aquí salto uno, la cadena, salto al siguiente punto y lo tejo. Cadena y tejo un aumento, ¿vale? Aquí. La cadena no me salta punto, lo tejo en el siguiente. Entonces la cadena se ha convertido en un aumento. Cadenita, salto uno, ahora sí, voy para allá. Cadenita, salto 1, voy para allá, ¿vale? Entonces, comprendemos esa manera de tejer los aumentos, ¿verdad? Sobre los 16 aumentos de la vuelta anterior y entre medias de cada uno de esos 16, ¿vale? Total, 32 aumentos. Vamos así toda la vuelta. Tengo ahora mismo 160 puntos. Eso quiere decir que voy a hacer el motivo que voy a hacer a continuación, van a haber 10 motivos, porque cada uno se lleva 16 puntos, ¿vale? Entonces tenemos que buscar un número de puntos siempre, como hemos crecido de 16 en 16 y ahora, además de 16, tenemos ese crecimiento que hemos hecho en el medio de entre cada dos aumentos, hemos hecho uno en el medio, tenemos siempre un múltiplo de 16 puntos, con lo cual, perfecto. Este es el número de puntos que debemos tener, múltiplo de 16, ¿vale? Vamos con la siguiente de las vueltas, que fijaros estoy tejiendo, sigo tejiendo en espiral. En esta ocasión aquí voy a hacer un punto deslizado. Va a parecer que cierro la vuelta, pero se va a quedar unida porque ahora voy a tejer 3 cadenas que suponen un punto alto y una más. Y saltando un hueco de cadena, en el siguiente voy a tejer una V con un punto alto, una cadena y un punto alto. Tejo de nuevo una cadena y saltando un hueco, en el siguiente tejo un punto alto, una cadena y otra vez un punto alto, ¿vale? Así vamos a tejer toda la vuelta. Una cadena, saltando uno, me voy al siguiente y tejo punto alto, cadena, punto alto, ¿vale? ¿Veis? Vamos a conseguir hacer, bueno, pues nuestra puntilla que va a quedar espectacular. Cadena, salto un hueco, un agujerito de los de la vuelta anterior, en el siguiente tejo ese motivo V, punto alto, cadena, punto alto, así toda la vuelta. Esto es fácil, ¿cierto? Venga, vamos allá. Toda la vuelta así.
voy a terminar la vuelta, ¿vale? Entonces, acordaros que hice 3 cadenas que sustituían a un punto alto. Bueno, pues en ese hueco tenemos que poner otro punto alto, una cadena y terminamos con esto la V. Sobre la tercera ponemos un puntito deslizado. Con eso hemos terminado la V que iniciamos, ¿vale? Conclusión, vamos con la siguiente de las vueltas. Así tenemos todo lleno de Vs, ¿vale? Tenemos nuestra vueltita llena de Vs. Y vamos ahora a rellenarla de puntos. Tenemos que ir con un puntito deslizado al hueco de la primera, de la primera V, ¿vale? Puntito deslizado. Aquí tejemos una cadenita y un punto bajo, ¿vale? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora saltando una V, saltando 2 Vs en el hueco ponemos un punto bajo. Digamos que con eso cerramos nuestro primer huequito. Ahí tejemos una ventanita. Y para empezar la siguiente, volvemos a poner un punto bajo, ¿vale? O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos seguidos. Pero para hacer 8 cadenas, irnos al otro lado, 8 cadenas saltando una V y 2 Vs. Después de la segunda, punto bajo. Y 2 puntos bajos, ¿vale? 2 puntos bajos, uno para cerrar el hueco, para hacer nuestra ventanita, y punto bajo para empezar la siguiente filita. ¿Vale? Pues así todita la vuelta. Otra vez entonces 8 cadenitas, ¿vale? Y saltando una V, saltando otra al hueco. Uno y otro punto bajo para el siguiente. Fácil, ¿verdad? Venga, vamos a hacer lo que nos va a quedar. Yo creo que un salvamanteles muy, muy, muy súper bonito. Muy, muy, muy súper bonito. Vamos allá, luego lo vamos a llenar de puntos, os imagináis, ¿verdad? Pues venga, vamos allá con nuestras ventanitas que llenaremos después de puntos. Vamos a llenarlo. Bien, termino la vuelta. Para terminar la vuelta, los últimos 8 y sobre el inicio un punto bajo y punto deslizado con el primero de los puntos que he tejido, ¿vale? Machacando esa cadena inicial que teníamos ahí. Mirad, ¿cómo va? Y ahí ya hemos desaparecido, ahí nos ha desaparecido nuestra espiral con los puntos, ¿vale? Luego todo bien estiradito, nos va a quedar perfecto. Vamos adentro del aro para poner 4 cadenas y 12 puntos altos dobles más, total 13, ¿vale? Entonces, ahí vamos, cuidado que en las hebritas que se salgan todas, reinicio. 2 hebras en el ganchillo para tejer puntos altos dobles, tantos como 13, considerando las cadenas iniciales el primero de los puntos, con lo cual ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 puntos altos dobles juntos. Y ahora al siguiente arco, un puntito bajo. Y seguido 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Un punto bajo dentro del mismo arquito, de cadenas. Y ya nos ponemos a repetir 13 puntos altos dobles. Vamos allá con la carrera de puntos. No, cuidado con esos puntos, cuidado con esto.
Ahí, We'll 13 lift our hands puntos and altos pray over your dobles. body, but nothing ever happens. I remember at 13. Michael's house in the living room. ¿Vale? When you kissed 13 puntos altos dobles de nuevo para en el siguiente arco puntito bajo. ¿Vale? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y punto bajo en el mismo arco. Qué bonito nos va a quedar, madre mía, qué bonito nos va a quedar. Mirad, que ya va, es que ya va, aunque os parezca que no, esto ya va. Y volvemos a repetir ya todo el rato, ¿vale? Vamos a hacer toda la vuelta llena de puntos altos dobles y esos arquitos. Y vemos luego en la siguiente cómo nos la vamos a rellenar. Ideal, ideal, vamos allá. Mirad, mirad qué bonito. Que vaya, va súper bonito nuestro salvamanteles. Creo que cuanto más finito sea el hilo, más lindo, más cookie nos va a quedar. ¿Va? Pero bueno, igual con este va a quedar espectacular, 1, 2 y 3, en la cuarta de las cadenas, nosotros, puntito deslizado. Así termina esta vueltita, ¿vale? ¿Qué seguimos o con qué seguimos? Tenemos que tejer en cada punto alto doble de la vuelta anterior un punto bajo. Pues nada, una cadenita y sobre las cadenas de la vuelta anterior empezamos a poner puntos bajos y en cada punto un punto. Aquí podemos optar entre ponerlo en el punto normal, ¿vale? Aquí. O hacer la variación y tejerlo sobre el punto primero, ¿vale? Para que nos quede, o sea, sobre la hebra trasera, para que nos quede ahí la rayita. ¿Veis? Podemos optar en hacer esto, que quedará estupendo, o vale, yo voy dando ideas, porque a mí me gusta, sabes, que me encanta variar y me encanta que las cosas le pongamos nuestra imaginación al poder. Entonces, podemos hacer cualquiera de las dos. Por supuesto, también podríamos ponerlo ahí, ponerlo al revés. Ahí, mirar, para que se nos vengan. Vamos a ir, ¿ves? Probando cosas sin querer, vamos probando. Para que se nos vengan, vamos poniendo el punto bajo de relieve. Mirar, es otra opción de punto. Pero bueno, en este caso, y como quiero seguir el modelo, yo lo voy a hacer tal cual. Pero habéis visto que tejiendo esas variaciones podemos averiguar, podemos tejer 1000 millones de cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahí dejo el dato. Yo ahí lo dejo. Ya sabéis que para mí la imaginación al poder, siempre. Ahí va. Tejemos en cada punto un punto. ¿Bien? En cada punto hemos tejido un punto. Y aquí en el hueco de cadenas vamos a tejer un punto. 2 bajos todos, Esta vuelta todas de bajos. 3 y 4, ¿vale? Un piquito. Sé que ya me odiáis por el tutorial de la semana pasada, pero un piquito con 3 cadenas. Y lo cerramos ahí sobre el punto cuarto. Y 3 más. 5, 6 y 7. En total, 7 puntitos con ese piquito. Y te quedas loca. Te quedas loca de lo re bonito que es, ¿verdad? Seguimos entonces y un punto bajo en todos los puntos. Esta es la secuencia que se va a repetir esta vez. Un punto, ¿vale? Tenemos 13 puntos altos dobles, pues 13 puntos bajos ahora. Aquí 13 puntos bajos. Y súper bonito. Bueno, a mí me parece que queda muy lindo. Muy, muy lindo. Y os digo, como un tapete de mesa, o sea, para poner en un centro de mesa o incluso ovalado. Si tenéis una mesa ovalada, esta idea puede quedar súper linda. 1, 2. En el hueco de cadenas, 3 y 4 puntos bajos. Acordaros, piquito sobre el cuarto punto bajo, ahí. Y lo unimos con el punto para que se nos quede bien en el medio y 3 más. Total 7 puntos bajos. ¿Vale? 2.
y 3. Repetimos todo el tiempo, toda la vuelta esto. Punto bajo en cada punto bajo y en el hueco de las cadenas de la vuelta anterior metemos 7 puntos bajos con un piquito en el medio. Mirar, yo de verdad es que me quedo loca. Me encanta. Me encanta. ¿Verdad? Bueno, pues toda la vuelta. Vamos así y nos encontramos cuando tengamos todos los puntitos hechos. Todos los puntitos hechos. Vamos allá. ¿Vale? Venga, terminamos esta vuelta. Os recuerdo, cada una tendrá una medida en función del hilo que esté utilizando y de lo grande que lo quiera. Aquí, siempre que sea múltiplo de 16, no tenemos problema. Sean los que sean, nos va a cuadrar a la perfección, ¿vale? Venga, vamos allá. Terminamos esta vuelta. Entonces, me uno con un puntito deslizado al primer punto bajo. Ahí tenemos nuestra vueltita lista. Y tenemos que ir con puntos deslizados un poquito más allá porque necesitamos hacer, tenemos 1, 2 y el 3. Aquí, estos 3 primeros los saltamos, los despreciamos. Y una cadenita para tejer el 1, 2 y 3 puntos bajos sin más. Un cuarto punto donde vamos a hacer un piquito. No os enfadéis, ¿eh? Un pico, pero atención, 5 cadenas. Porque después aquí adentro vamos a poner puntos, ¿vale? Un pico de 5 cadenas y lo enganchamos al medio como hiciéramos en las vueltas anteriores, solo que aquí después van a haber puntitos. Y seguido tejemos los 3 siguientes, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir al siguiente arco con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Nos vamos con esas 12 cadenas al siguiente arco grande que hemos tejido y dentro de eso, saltando 1, 2 y 3, en el cuarto empezamos a poner los puntos bajos. 1, 2, 3 y un cuarto, que tiene nuestro piquito con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejemos sobre ese cuarto nuestro pico, ¿vale? Para que se quede ahí, como bien en el medio. Y seguimos tejiendo los 3 puntos siguientes. 1, 2 y 3. Así va a ir toda nuestra vuelta. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a tejer? Hay otras 12 cadenitas para tejer lo siguiente: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y volvemos a saltar 1, 2, 3 y sobre el cuarto tejemos ahí nuestro puntito bajo, 1, punto bajo 2, punto bajo 3, punto bajo 4, ¿vale? Y de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, hay una hebra que se salió por ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay una hebra que salió por ahí, pero ya está corregida. Hay punto deslizado con ese cuarto punto. Acordaros que aquí después vamos a meter puntitos, ¿vale? Seguimos otros 3 y así toda la vuelta. Vamos allá todita la vuelta. 3. Ahí os lo dejo. Bien, pues voy a bloquearlo. De todas maneras, yo os muestro. Ahí están las Termino fotos. la vuelta. Y para terminar la vuelta ¿Te ha gustado? Sígueme, en la ¿vale? mitad Y de este sígueme arco. en el resto de redes. O sea, en la mitad del Del último arco. Por tanto, solo tejo 6 cadenas y hago un punto, 3, 4, 5, 3, 4, 5 y 6. Un punto alto, doble, triple, cuádruple. He enganchado sobre el primer punto bajo de nuestra vuelta. Tejido ahí, ¿vale? Para quedarme en ese medio que yo quiero. Voy sacando de 2 en 2 y tenemos quedarnos en ese medio que necesitamos, ¿vale? Aquí ahora vamos a empezar a tejer puntos altos dobles como hiciéramos en esta vuelta, solo que en esta ocasión vamos a tejer 8 puntos altos dobles en esta mitad, ¿vale? Entonces tejo esas 4 cadenas, 2, 3, 4, 8 más, en total 9.
¿vale? Los altos dobles y tejemos esos 8 puntos altos dobles. 2, 3, puntos altos dobles. Vamos ahí. Y estaremos tejiendo solo una de las mitades. Bien, en total, en cada arco ahora vamos a poner 17 puntos altos dobles. Bien, ¿comprendido? Entonces aquí vamos a hacer solo esa mitad. 2, 4, 6, 7, nos falta 1. Bien. A ver, cuidado, que lo saque bien todo. Seguido. Y tejemos dentro de el arquito este que acabamos del pico de cadenas. Aquí vamos a poner, fijaros, un punto alto. Es que es preciosa. Una cadena, un punto alto. Cuidado con sacar las hebritas si tenéis un hilo de algodón como el mío, que están un poquito sueltas. Otro punto alto, otra cadenita y otro punto alto. ¿Vale? Y otro punto alto. Es decir, tejemos este pequeño abanico de puntos. 4 puntos altos con cadena en medio dentro de ese arquito. Y nos vamos a tejer ahora sí, 17 puntos altos dobles en ese arco. En todos los arcos que nos vamos encontrando, vamos a tejer 17 puntos altos dobles. Vamos allá. Se hace larga la vuelta porque son muchos puntos, ¿verdad? Altos dobles. Pero luego, uy, qué bonito va a quedar. Va a quedar de cine. De cine, de cine. ¡Ay, qué bien! Sunday night when I clean the house, I find the car when you brought it out with the picture of your mother. 16 y 17. Perfecto. Muy bien. Mirad, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Bueno, es que me encanta. Cuando algo me emociona, me gusta muchísimo. Es que no lo puedo evitar. Y lo disfruto. Tejemos disfrutando, ¿verdad? Que de eso se trata. Punto alto, cadena, dentro del pico que hemos hecho en la vuelta anterior. Punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Hasta 4. ¿Vale? Ahí estamos. Todo el rato tejemos esto que estamos haciendo aquí. Va a quedar de fábula. Va a quedar de fábula total. De fábula, de fábula. Vamos allá. Tejemos toda la vuelta. 17 puntos altos y dentro de nuestro punto pico, de nuestro piquito, todos los puntos altos con las cadenas. Y lo tenemos. Vamos allá con esta vuelta. Mirar cómo va. ¿Es o no es espectacular? Bueno, a mí me lo está pareciendo. Ya sabéis que yo adoro, hay algunas cosas que me llaman la atención y que no puedo con ellas. Pero fijaros, yo lo estoy haciendo en redondo. Pero imaginaros un centro de mesa, así alargadito, con esta puntillita. ¿Es o no es maravilloso? Bueno, vamos allá. A ver, acabamos. ¿Os acordáis que al principio de vuelta tejimos 9 puntos? Como son 17, tejemos los 8 que nos restan y acabado. Pero son puntos altos dobles, recordamos, ¿vale? Entonces tejemos los que nos faltan hasta tener los 17. Así ahora estamos de nuevo en el medio de uno de los arcos rellenos de puntos altos dobles, vamos a decirlo así. ¿Vale? Bien, pues así es como vamos a terminar esta vuelta, ¿cierto? 2, 4, 6, 7 y 8. Teníamos 9 más, pues 9 y 8, 17. Nos unimos
en esa cuarta cadena con un puntito deslizado. Tenemos acá terminada esta vuelta y atención, vamos a hacer la última, vamos a tejer nuestra última vuelta, que no os digo lo bonita que es, pero es un pelín más complicada, ¿vale? Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Lo primero, atención, vamos a empezar nuestra ultimísima vuelta. Insisto, un pelín más complicada. Pero nada, vosotras seguirme tranquilamente que vamos. Una cadena para tomar altura y empezar a tejer un punto bajo sobre las cadenas, sobre el punto de las cadenas, ¿vale? Pero es que además justo en ese punto que es el del medio tenemos que hacer un piquito, con lo cual 3 cadenas más y unimos con un punto deslizado en ese punto bajo. ¿Vale? Para que se nos quede para que se nos quede en el centro nuestro piquito. Bien, y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo, en cada punto alto de la vuelta anterior, alto doble de la vuelta anterior. ¿Vale? Tejemos todos los puntitos, como hiciéramos aquí. Tejemos en todos los puntos. ¿Va? Aunque aquí hay algún piquito, pero nada que ver con el mandala último que hemos tejido, ¿verdad? Te dejo por aquí el enlace para que lo veas si no lo has visto, porque es ideal, pero lleno de piquitos, las cosas como son. Y ahora, atención, tenemos 3 huequitos, ¿bien? Pues en esos 3 huequitos, en cada uno vamos a poner 2 puntos bajos. En total, aquí 1 y 2 puntos bajos dentro de ese hueco. Atención ahora, un punto bajo, un piquito de 3, 1, 2 y 3 cadenas, pero esta vez, ¿vale? Las cadenas, o sea, el piquito se cierra con las cadenas, no con el punto bajo. Porque quiero que se quede, porque quiero que se quede entre un punto y otro punto. Porque os he dicho que vamos a tejer 2 puntos bajos, ahí está el piquito, que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada hueco. Entonces así se me queda en el medio de los dos, no en un punto. ¿Vale? Así el piquito se me queda ahí en el medio bien. Y en este último hueco, otros 2 puntos bajos. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Tenemos ahí el piquito. Y nos va a quedar chulísimo, chulísimo, chulísimo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a tejer ahora los siguientes 3 puntos. A ver que me salga el hilo. Los siguientes 3 puntos bajos. 1 en el siguiente arquito. 2 y 3. Veréis que voy a tejer ahora. De repente, cadenas. Tantas como 12 cadenas. Entonces, vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a irme hacia atrás. ¿Vale? Voy a unir esas cadenas en el 1, 2 y 3. ¿Vale? Con un puntito deslizado. En el arco anterior, espera, voy a dejarlo todo en la misma dirección para no volveros locas, ¿vale? Ahí. Voy a unir, estoy aquí, he tejido 12 cadenas y voy hacia atrás y las voy a unir en ese tercer hueco. Espera, voy a ponerlo al derecho. 1, 2 y 3. Ahí. Ahí voy a poner mi punto deslizado. ¿Vale? Entonces, sobre este tercer punto es que yo voy a hacer el punto deslizado. Mirad, si queréis lo marco, que a lo mejor es más fácil. Yo selecciono el 1, 2 y 3. Aquí voy a poner un punto, voy a enganchar mi punto, ¿vale? Entonces voy a dar vuelta para que sea más fácil para mí, porque si no yo me vuelvo loca. Y aquí tejo mi punto. Si lo veis bien, ¿vale? No hace falta ir marcando. Aquí está el primero, el segundo y el tercer punto. Entonces aquí tejemos ese punto deslizado. Y un punto deslizado con el siguiente. ¿Por qué? Ahora doy vuelta. Y toda esta cinta, toda esta fila de cadenas que hemos tejido, la llenamos de puntos bajos. Tantos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 en total. 7. Uy, este está flojo. Perdón, ¿eh?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será posible, ¿no? En total, chicas, chicos, cookie crocheteros del mundo, 17 puntos bajos en el arco de cadenitas. Sobre las 12 tejemos 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Vale? Y seguimos tejiendo puntos bajos. El punto 4, ¿veis? Mirad. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito se queda. Bueno, yo creo que queda muy, muy, muy lindo. Entonces tejemos el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y el noveno, que es el medio, tejemos un piquito. 1, 2 y 3, pero en esta ocasión sí quiero que se quede en el medio de ese punto. Con lo cual, catatón. Ahí está, ¿vale? Y ya seguimos hasta el final de la vuelta tejiendo todo puntos bajos. Los otros 8 que nos quedan. ¿Vale? Siete y 8. Tenemos terminado. Mirad qué bonito. Así es como nos va a quedar. Esta es la última de las vueltas. Esa es la puntillita que nosotros queremos poner. Y a mí me parece realmente espectacular. Sinceramente. Pero bueno, esta es una opinión. Vamos allá. Vamos con el siguiente huequito. Aquí, acordaros, 2 puntos bajos en cada hueco de cadena. ¿Vale? Solo que en el del medio tejemos un punto bajo, las 3 cadenitas que hacen un piquito y las unimos. Y las unimos. Y otro punto bajo en ese hueco, porque recuerdo que quiero que se quede en el medio de esos 2 puntos bajos. Y en el siguiente hueco de cadena, 2 puntos bajos más. Así tenemos terminado. Vamos a hacer otra vez, vamos a tejer otra vez este arco que puede ser un poco más complicado y tenemos terminado y ya sabemos cómo tejer toda la vuelta. Tejemos entonces los 3 primeros, hemos dicho. 1, 2 y 3. Del tirón, 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy hacia atrás al punto 1, 2 y 3. Si queréis lo marcáis. Si sabéis encontrarlo, no hay problema. Si no sabéis cuál es, lo marcamos, ¿vale? Sin problema, porque a veces el derecho y el revés no son iguales y según la experiencia que tengas puede resultar un poco complejo. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero, ¿vale? ¿Se ven? Yo creo que sí, pero bueno, por si acaso sabéis que podéis marcarlo, ¿vale? 1, 2 y 3. Y ahí tejemos un puntito deslizado y uno más para irnos a tejer, dando la vuelta al tejido, los 17 puntos bajos. Ese último punto deslizado que tejemos es como para tomar altura, ¿vale? Para tomar la distancia para empezar a tejer los puntos bajos y que se nos queden pegaditos al tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y sigo con el cuarto de los puntos y tejo un punto bajo. Ya sigo en mi línea. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Espectacular.
Cuanto menos, espectacular. A mi gusto. Bueno, seguimos ahí entonces. 4. El quinto, ¿vale? Hasta el 9. 6, 7, 8 y 9. Y aquí piquito. 1, 2 y 3. Pero quiero que se quede en el medio. ¿Va? Cookie truqui. Y seguimos hasta el final. Ahí está. Cookie crocheteras, ¿es o no es un espectáculo? ¿Es o no es divino? Bueno, a mí, es que a mí me lo parece, no sé. Para una mesa así más formalita, más bonita, me parece ideal. Me parece absolutamente ideal. Bueno, pues venga, terminamos la vuelta y con eso terminamos este salvamanteles. Vale, vamos. 1 y 2. Aquí solo 1 para tejer el piquito que se queda a recordar entre los 2 puntos. Y otro más. Y 2 más. 1 y 2. Increíble, me encanta. Vamos a ello. Ahí está. Ahí está. He llegado hasta el final, he tejido todos los puntitos, me voy al último y tejo un puntito deslizado con ese puntito, cadenita al aire para que no se nos desmonte. Tendremos solo que cortar nuestro hilo, que las tijeras están aquí, sí están, las tengo ahí. Sacamos nuestra hebra y solo tenemos que esconderlas. Chicas, chicos, cookie crocheteros del mundo, ¿qué os parece? ¿Es o no es un salvamanteles fantástico? Un bajo plato, bueno, un salvamanteles. A mí me encanta. Yo, la verdad que no puedo decir nada más que me parece muy lindo. Y que esta es una gran idea para si quien quiera hacer un ¿cómo se dice? Un pasillo de mesa. Un camino de mesa. También espectacular, porque tú puedes hacer esto en ovalado y esta puntilla muy arqueada está espectacular. Creo que es muy bonita idea. Así que yo aquí os la dejo, espero que os haya gustado. Si es así, voy a bloquearla de todas maneras para que la veamos toda así cookie, toda bonita. Pero bueno, es que no tengo nada más que decir, es que me parece súper linda. Y enamorada me he quedado, listo, haré 2 piezas en lugar de solo una, haré 2. Ya sabéis que a mí no me gusta repetir, pero por lo menos que haya 2 para cuando sea una pareja o alguien que se vaya a su casita nueva, por ejemplo uno de mis hijos, pues que se lleve 2. Esto sí. O para regalar cuando haya 2 personas nada más. Y para diario tomar, ponerlo en la mesa, es que está precioso. Bueno, que me ha encantado hacerlo, así que ¿qué os parece cómo queda este salvamanteles? ¿Es o no es espectacular? A mí me parece fino, delicado. Yo lo he puesto en este color mostaza, pero se puede añadir aquí un brillito y hará que quede fantástico. Como idea, yo creo que para muestra un botón. Este salvamanteles es un lujo para estas navidades. Así que yo ahí te lo dejo, pero creo que es una gran idea, es un gran acabado, es un gran salvamanteles, es espectacular. Y también os digo una cosa, en lugar de redondo lo podemos tejer alargado y va a quedar igual de bonito, en rectángulo, ovalado. Y va a quedar también lo podemos hacer así y que sea un camino de mesa. Otra idea que suelto ahí, yo ahí las voy dejando. Ya sabéis que me encanta. Bueno, espero que te haya gustado. Es así, suscríbete al canal, dale al like, mirar, o sea, las guardamos. Tararam, tarararararam, tararam, tan, tan, tararararam. Vamos allá.
Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo.